Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Cómo aprovechar la volatilidad para ganar dinero en bolsa? En este webinar vamos a entrevistar a Joséchu Martínez López, que es gestor de patrimonios en Acacia Inversión. Joséchu, muy buenas tardes. Marisa, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos. Bueno, pues nada, os recuerdo, como siempre, un poco pues dentro de cómo va a ser este webinar y un poco cómo se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor. Ya sabéis que en MyInvestor pues tenemos todo tipo de contenidos y de acciones orientadas a intentar poner nuestro granito de arena para mejorar vuestros conocimientos financieros y mejorar vuestra educación financiera. Dentro de todas las actividades que desarrollamos, pues incluye el programa de webinars. Y dentro de este programa de webinars tenemos un ciclo que es el ciclo Aprende con las gestoras, en el que entrevistamos a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales y les pedimos que nos hagan un poquito de profes por un día y que nos ayuden a entender algún concepto relacionado con el mundo de la inversión y, de paso, a conocer un poco mejor pues, esa gestora a la que representan. En el caso de hoy, como os comentaba antes, tenemos a Joséchu, que nos va a hablar de volatilidad, entre otras cuestiones, y también nos va a ayudar a conocer mejor a la gestora en la que trabaja, que es Acacia Inversión. Y en cuanto a la estructura del webinar, pues nada, comentaros que constará de una entrevista en la que le iremos preguntando diversas cosas a Joséchu en relación con estos temas de los que hablábamos, y al cabo de la entrevista abrimos el turno de preguntas de los asistentes. En los webinars de MyInvestor no se puede conectar ni el micro ni la cámara, así que las preguntas pues nos las podéis hacer en el chat, las leeremos al final, las iré leyendo yo y bueno, pues un poco las iremos respondiendo. Y si os van ocurriendo preguntas a lo largo de la entrevista, pues no pasa nada, pues las podéis ir dejando ahí, que luego las retomamos al final. Así que, si os parece, comenzamos ya con la entrevista. Como os decía, hoy tenemos con nosotros a Joséchu Martínez, que es gestor de patrimonios en Acacia Inversión, que es una gestora de fondos independiente con casi 30 años de recorrido y está especializada en diferentes estrategias y activos, y uno de sus ámbitos de expertise es precisamente este, ¿no? El de aprovechar la volatilidad de diferentes maneras, ¿no? Para optimizar la gestión de sus fondos y para ganar dinero. Pero antes de comenzar a hablar de volatilidad, yo creo que lo suyo es aclarar qué es eso de la volatilidad. Así que, Joséchu, por favor, ayúdanos. Cuéntanos qué es la volatilidad y cómo podríamos medirla. Así es, la volatilidad es algo que está inherente en la vida de todos. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos sometidos a volatilidad, estamos sometidos a variabilidad, a un riesgo. En mercados financieros, volatilidad y riesgo son dos conceptos muy parecidos pero diferentes. Ahora entraremos en ellos. Y podríamos definir la volatilidad como la fluctuación que hay en el precio de un activo, si hablamos de mercados financieros, ¿no? Es la variación que hay del precio de un activo o de la rentabilidad de un activo en términos medios. Así podemos decir que un activo ha fluctuado mucho o ha fluctuado poco, una acción ha fluctuado mucho o ha fluctuado poco, un bono ha fluctuado mucho o ha fluctuado poco con respecto a su media durante un tiempo determinado, siempre durante un tiempo determinado. Pues así entendemos que la volatilidad puede ser volatilidad diaria, volatilidad semanal. Los lectores habrán visto o inversores en MyInvestor verán términos como volatilidad anual, anualizada. Generalmente se mide en términos anualizados para poder compararla con otro tipo de activos. Entonces, un activo tiene una volatilidad alta o baja anualizada en relación a otro. La medida más extendida de la volatilidad es una medida estadística, que es la desviación estándar, que mide pues, cuánta volatilidad tiene, cuántas desviaciones típicas, cuánto se separa de la media un activo con respecto a otro. Por ejemplo, todos los activos se separaron más de su media que el resto de las ocasiones, por ejemplo, cuando tuvimos el COVID. Y vimos momentos en los cuales el índice del miedo, el que mide la volatilidad, en Estados Unidos es el famoso VIX, VIX, y en Europa es el que nosotros en Acacia utilizamos, VSTOXX o V2X, la volatilidad europea, pues se va a términos de 60, 80, 90. Que el índice del miedo se vaya a 60, por ejemplo, significa que un índice como Eurostoxx sube y baja todos los días un 4,5% durante el próximo mes, lo cual es una verdadera burrada. Entonces, eso es la volatilidad, lo que fluctúa un activo, un índice o cualquier otro tipo de activo, y se mide en desviaciones típicas. Ujú.
Y la volatilidad, ahora que tenemos más o menos claro qué es lo que es, José Chu, ¿es buena o es mala para el inversor? Porque claro, como es una medida de riesgo, a fin de cuentas, ¿no? Porque el riesgo no deja de ser eso también, ¿no? Los altibajos, esos que nos dan tantos sustos cuando invertimos. Y el riesgo, yo creo que sobre todo desde la perspectiva del inversor español, ¿no? Que tenemos este carácter tan conservador, con tanta aversión al riesgo, pues claro, identificamos a veces que el riesgo es malo y si la volatilidad es una medida del riesgo, pues cabría pensar que es mala también. ¿Es buena o es mala, Joséchu? Correcto. Ahora entraremos en lo que tú comentabas, que yo adelantaba en la primera pregunta, que es la diferencia entre volatilidad y riesgo. Antes hay que decir que la volatilidad es inherente a la vida. Tenemos que vivir con ella, tenemos que convivir con ella. ¿Es buena o es mala? Depende, es como las amistades. ¿Son buenas amistades o son malas? Pues las buenas amistades son buenas y las malas amistades son malas. Entonces la volatilidad, entonces la volatilidad, a ver, la volatilidad es una cosa muy extraña, ahora hablaremos de ella más adelante. Entonces intentamos, pues, compararla con lo que nos pasa todos los días, que es invertir en el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, el lector o el partícipe en MyInvestor tienen que entender pues, que la volatilidad es inherente a los mercados y que si no hay volatilidad, no hay riesgo. Perdón, si no hay volatilidad, no hay posibilidades de obtención de rentabilidad. Ujú, Entonces, la volatilidad es algo que es necesario, es inherente y por lo tanto tiene que existir. Otra cosa es que nosotros la pongamos a nuestro servicio o no. Si nosotros ponemos la volatilidad a nuestro servicio, será buena, irá a nuestro favor, porque nos permitirá tener rentabilidad. Y si la ponemos en contra, pues asumiremos posiblemente un evento de riesgo. Entonces entramos en lo que es riesgo y volatilidad. Volatilidad es que las cosas fluctúen. Volatilidad es que hace 2 años muchos valores del S&P bajen un 50% y los inversores puedan aprovechar valores como Apple bajando un 50% para comprarlos. Eso es volatilidad. Riesgo o riesgo de inversión es cometer un riesgo, cometer un error en un análisis de inversión y es comprar Terra a 160. Entonces, es comprar cosas que no valen eso, es valorar, cometer un error de inversión y cometer un error de análisis y llevar a una situación en la cual hay una pérdida patrimonial irreversible, no hay vuelta atrás. Sin embargo, volatilidad es poder comprar cosas que fluctúan, como la vida misma, como el día a día, y cosas que pueden estar valoradas a 150 y hay veces que valen 300 y hay veces que valen en mercado, cotizan a 50. Pues es así. ¿Cuánto vale Nvidia? ¿Nvidia vale 100 o Nvidia vale 1000? A 1000, ¿Nvidia está barata o está cara? Hay una valoración, hay una fluctuación. En el 2022, si Nvidia hubiese estado a niveles actuales, pues hubiese ido a 500, como bajó muchos de los valores del S&P, ¿no? Y de Nasdaq. Entonces, en ese momento aprovecharíamos, ahora mismo pues habría que hacer la pregunta más estática. Un inversor en MyInvestor, ahora mismo si tuviese Nvidia a $500 por acción o a $300 por acción, quizá mataría por poder comprar Nvidia a $300 por acción. Pues entonces eso es poner la volatilidad a tu favor, hacerla a tu amiga. Entonces claro. sería buena para el inversor, No, si al aprovecharla a tu final favor. la volatilidad no deja de ser oscilaciones. Entonces, claro, si esas oscilaciones son positivas, nosotros encantados. ¿No? Nosotros queremos, todo el mundo quiere cuanta más rentabilidad, mejor. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, la rentabilidad es una oscilación, lo que pasa es que es una oscilación hacia arriba. No nos gusta que vaya hacia abajo, nos gusta que vaya hacia arriba, pero no deja de ser una variación en el precio. La única manera de que no hubiera volatilidad es que no hubiera oscilación ninguna y el precio fuera constante, pero tampoco querríamos eso. No querríamos comprar una acción de una compañía a precio X y que al cabo de un año siguiera variando X, ¿vale? No habríamos perdido dinero, pero tampoco lo habríamos ganado, ¿no? O sea, Habríamos perdido la inflación. bueno, efectivamente, sí. En coste de poder adquisitivo, por supuesto que habríamos perdido. Y en coste de oportunidad también, que yo siempre pienso, bueno, vale, la inflación es importante, pero ¿y el coste de oportunidad? Que al final puedes estar ganando dinero, aunque sea poco, según los tipos de interés que haya, pero sí, sí, desde luego. Entonces, la volatilidad no es ni buena ni es mala, lo que hay que hacer es gestionarla, ¿no? Para ponerla de tu lado, para que sea como esto que comentabas antes de los amigos, para que sea un buen amigo para ti, no un enemigo. Entonces, ¿cómo se hace esto de la gestión de la volatilidad, José Chu? ¿Hasta qué punto es importante gestionar la volatilidad y no enfocarse de forma exclusiva en la búsqueda de la rentabilidad? El poder dormir, simplemente es el poder dormir, es el umbral del sueño. Es decir, nosotros aquí en la CACIA muchas veces somos una gestora española independiente y no nos gustan los latinajos ni los términos en inglés, nos gusta que el inversor
pueda entender lo que hablamos. Entonces, si hay un término español, pues se utiliza, y si no, pues utilizamos un lenguaje comunicacional para llegar al inversor, ¿no? Entonces, para tener un cierto componente educacional en lo que hacemos, es importante que la baja cultura financiera en España todos los días sea un poquito menos baja y, bueno, pues las gestoras lo que tenemos que hacer es llegar al inversor y llegar al partícipe y poder explicar las cosas que hacemos. En este caso que tú comentas, nosotros utilizamos el camping gas, el fuego del camping gas. Es decir, tú tienes una posición financiera, un inversor tiene un nivel de riesgo, un nivel de volatilidad, un nivel de pérdida, un umbral de pérdida tiene que ser el suyo, no puede tener uno que no sea el suyo. Es decir, si alguien es de equity y le gusta sufrir y puede sufrir esa volatilidad que tú decías, esos picos que puede hacer que tú tienes un valor de Nasdaq y que te baja un 50% en unos meses, pues puedes dormir. Si lo puedes tener, puedes dormir. Si no puedes dormir con eso, no lo tengas. Tener un componente más conservador, tener un perfil de riesgo más conservador. En ese sentido, gestionar eso es saber que el inversor sepa cuál es su fuego de camping gas, cuál es su punto de ebullición que le va a permitir dormir o no dormir por la noche. Sí es cierto que todos nacemos con un punto, tú comentabas al principio que el español es muy conservador, el alemán también es muy conservador, pero sí es cierto que poco a poco el inversor con conocimiento financiero y experiencia en el mercado puede hacer que su umbral, perdón, puede hacer que su nivel o su perfil inversor o de riesgo puede mejorar con el tiempo. Es decir, con conocimiento financiero está dispuesto a asumir más riesgo temporalmente porque lo que está apostando es por esa volatilidad que le va a generar un rendimiento económico. Y sabe distinguir más volatilidad de riesgo. También es cierto que conforme llegamos, cumplimos unos años y llegamos a nuestro momento de retiro y de jubilación, pues obviamente eso se tiene que revertir. Por lo Claro, tanto, te diría importante temporales y claves. a tu pregunta, ¿cómo la gestionamos? Conociéndonos bien y poniéndonos en manos de asesores que nos conozcan bien, ser sinceros con él, decirles la verdad, decirles realmente lo que nos preocupa, lo que no nos preocupa, cuáles son nuestras necesidades y ponernos en manos de profesionales. Muchas veces alguien puede ser buen gestor de sí mismo. Lo que pasa es que también hay otro punto ahí, Clarisa, que es interesante y es el hecho de que uno no gestione su propio dinero. Es decir, que tenga un sesgo o que tenga una serie de sesgos cognitivos, behavioral finance o inversión según esos sesgos psicológicos, que hace que al final uno no pueda gestionar igual su dinero que el dinero de los demás. Entonces, muchas veces eso también es importante. Solamente el poder separarte de ti mismo y el poder dejar que otro maneje tu camping gas una vez que tú te has destripado, te has desnudado y le has comentado cuál es tu posicionamiento financiero, pues eso también ayuda. Bueno, pero al final, si tú pones tu dinero en un fondo de inversión, se lo estás poniendo a otra persona para que te lo gestione, ¿no? Quiero decir, puede ser un Claro, asesor financiero o puede ser directamente invertir en un fondo de inversión por el que apuestas, que correcto, te convence y ya es ese gestor el que está tomando las decisiones, ¿no? Porque si verdaderamente te correcto, pones muy farruco, como se dice en mi tierra, y te entra un miedo brutal y necesitas vender, igual puedes reembolsar de ese fondo que le puedes obligar a tu asesor financiero a que venda. O sea, hay que hacer una educación en uno mismo fundamental, porque no te, o sea, el asesor te podrá orientar, pero tú mismo tienes que estar muy convencido de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Y luego, pues sí, efectivamente, delegar en otros, pues siempre ayuda a que un profesional pues ponga un poquito de sangre fría de por medio. en el momento en el que tú compras un fondo financiero, como un fondo de inversión, como tú dices, tú estás delegando la gestión, obviamente. Claro, claro, claro. Una cosa que no todo el mundo sabe, Joséchu, es que la volatilidad, además de esto que estamos explicando ahora, de que son las oscilaciones que experimentan las cotizaciones de las compañías y de diferentes tipos de activos y demás, y que por tanto es una medida del riesgo, pero de un riesgo que puede ser bueno o puede ser malo, aparte de todo esto que estamos comentando, pues la mayoría de gente no sabe que también puede ser un tipo de activo en el que invertir, ¿no? Un asset class, ¿no? Como dicen los ingleses. O sea que tú, igual que puedes invertir en bolsa, puedes invertir en volatilidad. Entonces, ¿cómo se hace esto, José? Tú ya nos has dado Sí. alguna pincelada antes cuando nos hablabas del Mm, VIX y demás. mm. ¿Cómo es eso de invertir en la volatilidad en sí? O sea, invertir no asumiendo que nuestra inversión tiene volatilidad, sino invertir en la propia volatilidad. Sí, a ver, si uno va y da un paseo por el Museo del Prado, el mejor museo del mundo, pues se deleita con arte, pero también puede invertir en arte.
Uno puede ir al estadio o ver un partido de la selección o de su equipo preferido por televisión o en el estadio, pero también puede invertir a través de apuestas en el fútbol. Esto con la volatilidad pasa algo parecido. La volatilidad es algo que es inherente a nosotros, que nos acompaña en nuestro día a día de inversión de nuestros activos, pero obviamente es un asset class, como tú dices, es un activo como en sí mismo. Y eso lo saben muy bien las aseguradoras. Uno tiene un coche o tiene una casa, entonces uno no quiere que si su casa se queme, recuperar el valor. Y uno quiere que si tiene un accidente o un golpe con el coche, pues que la aseguradora le pague el evento. En ese sentido, la aseguradora vende volatilidad, lógicamente. La aseguradora lo que hace es, tú pagas una prima como asegurado de la compañía de coches, seguro de vida, diferentes seguros, seguro de incendio, multirriesgo, etcétera. Entonces la aseguradora pues hace sus números, tiene sus números en la cabeza y dice, mira, no a todos los de Madrid, no a todos los españoles o no a todos los que tienen una casa, se les va a quemar la casa en el mismo momento. Entonces, echa sus números, cobra su prima y como no a todo el mundo se le quema la casa en el mismo día, pues al final gana más que pierde. Paga menos casas quemadas de las primas que recibe por las no quemadas. En la volatilidad pasa algo parecido. Nosotros somos una gestora española independiente que tenemos varias actuaciones, tenemos varias líneas de inversión o varias estrategias. Una de quizás de las más conocidas nuestras es la venta de volatilidad. Entonces nosotros vendemos el activo como una compañía de seguros. Ejemplos prácticos para que todo el mundo lo entienda. Putin pone un pie en Ucrania el 24 de febrero y entonces la volatilidad se dispara. ¿Por qué? Pues porque Putin es muy malo y no es un juicio ideológico, es una opinión que hubo en el mercado en ese momento y Putin va a llegar hasta Pirineos, va a llegar hasta Lisboa. Entonces la volatilidad se dispara, el índice del miedo se dispara. Nosotros somos especialistas en vender miedo cuando hay demasiado miedo, cuando el miedo está muy bien pagado. Es decir, cuando nos pagan mucho por vender volatilidad, por vender miedo. Porque pensamos que igual Putin no llega a Pirineos, se queda en Ucrania. 24 de noviembre del 2021. Una vez pasado el tema del COVID, un viernes cualquiera, los índices caen un 5% porque le aparece la variable o la variante Omicron. Los índices se desploman cuando yo parecía que todo estaba tranquilo. El miedo se dispara. Va a desaparecer la raza humana. De esta sí que desaparece la raza humana. Pues el miedo está muy empagado. Hay mucho miedo. La gente utiliza mucho instrumentos derivados para cubrir sus posiciones, como la posición natural del ser humano y el inversor es estar largo, long, comprado, cubre su cartera. Entonces, en el mercado se cubre la cartera aprovechando estos instrumentos derivados y nosotros en Acacia, y igual que otras gestoras, nosotros no hemos inventado la venta de volatilidad como activo, vendemos ese miedo exacerbado que puede existir, ¿no? Uh -huh. Entonces, la volatilidad es un activo como tal que cotiza. El índice, hemos comentado antes, el índice VIX americano, índice del miedo. Nosotros utilizamos el europeo, somos una gestora española en Europa, utilizamos el índice europeo que cotiza y cuando el índice europeo se va muy arriba hay mucho miedo exacerbado, que vendiéndolo se ingresa mucho al vender ese activo, nosotros lo vendemos. Así ganamos dinero vendiendo volatilidad. Podríamos decir que es como si una compañía de seguros, un coche a todo riesgo de una cilindrada X, un conductor de unos años y una potencia del coche Z, pues ese contrato de seguro le puede costar a un asegurado, me lo invento, de media, 600 euros, pero hay un asegurado que está dispuesto a pagar 3.000 euros. Pues una compañía de seguros rápidamente le vendería este contrato de seguros a ese asegurado por 3.000 euros, porque no cuesta en el mercado nada más que 700 euros y todos pagan 700 euros. Entonces, es aprovechar esos momentos puntuales, por ejemplo, para vender volatilidad. Uh -huh. Bueno, ya nos has adelantado un poquito la pregunta que te iba a hacer ahora, pero bueno, vosotros tenéis fondos en vuestra gestora que se benefician precisamente de esta estrategia. ¿Me podrías hablar un poquito más de ellos? ¿En qué consiste su filosofía? Sí, nosotros somos una gestora, insisto, somos una gestora poco conocida. Nuestro origen es familiar, nuestras familias lo fundaron, nos hemos abierto a la gestión y hemos recientemente, en esa trayectoria tan larga, pues las familias partieron en su origen con una serie de SICAPs que convirtieron en fondos
Y el patrimonio que tenemos es el patrimonio de las familias y de otros muchos inversores que nos han incorporado. Y gestionamos fondos, porque gestionamos fondos en España es un instrumento muy entendible para un inversor español, tiene muchas ventajas que de todos conocidas y que no es este foro para hablar de ello. Y de los fondos que tenemos y que gestionamos, uno de ellos es solamente de volatilidad. Nosotros vendemos volatilidad. El inversor puede beneficiarse de lo que hemos comentado anteriormente con tantos chascarrillos y tantos ejemplos, simplemente comprando un fondo que tenemos nosotros que es de volatilidad. Entonces vendemos volatilidad, lo metemos en ese fondo y cuando un inversor quiere aprobar y a invertir en volatilidad, lo hace con nosotros a través de ese fondo. Ujú. Em, Más allá de todos estos temas de la volatilidad, como es lógico, en Acacia también contáis con productos que invierten en activos más convencionales. Y en este punto sois grandes defensores de la selección de activos, que además aseguráis que es la fuente primordial de rentabilidad, incluso más allá de la selección de valores. ¿De qué modo realizáis esa selección de activos, Joséchu? Sí, en España es un país en el cual el value se puso muy de moda hace muchos años, ¿no? Todos conocemos grandes inversores españoles. Warren Buffett español fue el primero, ¿verdad? Por no citar nombres, ni citar nombres, no hacer publicidad de nadie. Eh, Nosotros hacemos algo va más allá de la selección de acciones, es decir, de la selección de value. ¿Elegimos acciones value o elegimos acciones growth? Nosotros hacemos selección de activos, es decir, seleccionamos activos. Seleccionamos activos significa que pueden ser acciones, que pueden ser bonos, que pueden ser commodities, que puede ser volatilidad, con cualquier tipo de instrumento. Somos selectores de activos. Somos grandes compradores de activos al descuento, que se llama. Ujú, Nosotros tenemos un espíritu de inversión diferente al de otras gestoras, digamos, más comerciales. No lo podemos permitir. Somos independientes, tenemos un perfil diferente, no tenemos que salir los periódicos todos los días, entonces nuestro posicionamiento quizá es un poco más anticíclico, un poco más al descuento, un poco más en activos que no están demasiado demandados en un momento determinado y que contamos con la tranquilidad que tienen nuestros dueños y nuestros inversores que conocen nuestro estilo de inversión y nos permiten estar varios años esperando que un evento se dé. Nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de lo que tú comentabas, en el año 2015-16, cuando las grandes de demografía, deflación, etcétera, pues plagaban por el mundo, pues nosotros hicimos una apuesta reflacionista por la vuelta de inflación y por la vuelta de tipos de interés e inflación que se vivió posteriormente. Tardamos años en recuperar eso. Luego es una idea que nos pagó bastante, nos pagó doble dígito alto durante muchos años, pero estuvimos un año que si hubiésemos tenido que salir los periódicos, pues nos hubiesen puesto la cara colorada. Esa es la ventaja de ser una gestora más pequeña. ujú. Bueno, libertad, ¿no? Que al final es lo mejor también cuando uno, Confianza, con de manera inversión. profesional, me imagino, que es el no Mm. estar sujeto a las directrices ni de redes comerciales, ni de Sí, presiones, ni de nada, ¿no? Sino, correcto. pues, Es, seguir es correcto. tu... Y de tener nuestros dueños dentro, porque muchas veces se puso clarísimo de moda hace muchos años el focus client, el cliente es el centro. Y nosotros siempre decimos lo mismo, el cliente no es que sea nuestro centro, es que despachamos con él una vez por semana, es que es nuestro dueño, está encima. Le tenemos que explicar a él lo que hacemos con su dinero. Obviamente no es el único capital que tenemos, obviamente empezamos siendo un family office, family office de 4 familias del País Vasco, ya desde hace muchos años hemos crecido mucho, gracias a Dios, y al no tener redes, porque no tenemos redes comerciales, pues la gestión está muy dentro de nuestro core, entonces, de nuestro centro. Entonces, pues un inversor que viene con nosotros, pues cuenta con algo que es la independencia, pero cuenta con algo más allá de la independencia, que es la coinversión. Es decir, se suma un estilo de inversión que tenemos para nuestras familias en origen y el inversor que compra nuestros fondos, pues invierte con nuestros dueños, invierte a nuestra manera de invertir, con nuestro posicionamiento, se suma a una unidad de inversión. Entonces, no nos hace mágicos, no nos hace que acertemos más, pero nos duele igual. Bueno, Cuando podemos... oye, ya es un alineamiento De intereses. de intereses, que eso siempre pues, es interesante, ¿no? A lo mejor no es condition sine qua non, pero bueno, ya suma, ¿no? Sí, Por está cierto, claro. me están preguntando un segundo en el chat, que aunque las preguntas del chat las vamos a dejar para el final de la Sí. presentación, para el turno de preguntas, hay ya alguien que me está preguntando por el ISIN de vuestros fondos, así que os pongo, espera, no, un momentito, a ver, ahora sí. Pongo en el chat el link del buscador de fondos de MyInvestor
Y ahora os pongo los nombres y los ISIN de los principales fondos de Acacia y de ese modo, si queréis, aparte de que me lo ha pedido alguien del público, pero de ese modo, si queréis, podéis aprovechar y meteros en la ficha del producto que os interese, aprovechando que tenemos hoy a Joséchu, porque al final, qué mejor que cualquier duda que os surja sobre estos productos, sobre su política de inversión o sobre las rentabilidades que han tenido en el pasado o cualquier dato de los que podéis consultar en nuestra web, pues el momento para aclarar dudas sobre el producto o eso que dice el folleto que no habéis entendido, pues es hoy, que en el turno de preguntas, pues si queréis preguntarle cualquier cosa sobre estos productos a Joséchu, le tenéis ahí a vuestra disposición. Aprovecho para dar un poco más de carrete al hilo de lo que comentabas. Nosotros somos una gestora, provenimos de las familias, invertimos de una manera global, como lo haría cualquier otra gestora, no tenemos nada mágico. Nos especializamos quizá en 4 o 5 cosas, cada uno tiene su seña de identidad. La volatilidad es una de las nuestras, como has comentado y como hemos comenzado. Nosotros tenemos un fondo que solamente es el fondo que vende volatilidad, que no quiero comentar el nombre, que lo busquen los participantes en MyInvestor, es uno de ellos. Lo que pasa es que la volatilidad, y por no hacerlo demasiado técnico, diré que la volatilidad se puede vender de dos maneras. Se puede aprovechar uno de dos maneras, y un poco estirando la pregunta que nos hemos quedado ahí, que comentabas. Una volatilidad, vender volatilidad de manera recurrente y sistemática, que es una estrategia que tenemos nosotros que es modelizada, y es como venden las compañías de seguros. Las compañías de seguros saben que en algún momento va a venir el huracán, Pepito, fulanito, pero saben que de media, a largo plazo, no más casas se van a quemar de las que no se van a quemar. Esa es la venta de volatilidad sistemática y recurrente. Es decir, vender miedo cuando el miedo es demasiado, te va a dar un carry, te va a dar un ingreso, te va a dar un cupón, un dividendo. Las acciones pagan cupón. La renta fija, perdón, las acciones pagan dividendo, la renta fija paga cupón, la volatilidad paga un cupón. Entonces tú puedes tener, y este fondo nuestro que tiene 13 años de historia, nunca ha perdido dinero, ningún año ha perdido dinero, y es porque te genera también un cupón. Entonces va generando un cupón. Las compañías de seguros, pues no craquean, no se van a pique, siguen existiendo. Todos los años ganan dinero, venden miedo, venden volatilidad con unos números, hay un aparato numérico detrás, hay un componente modelizado muy importante de nuestros fondos, de nuestro fondo, y entonces pues genera un carry. Entonces el inversor que quiere un carry, que quiere renta fija, que quiere renta variable, llevarse un dividendo, un cupón, lo puede obtener también de la venta de volatilidad sistemática y recurrente como venden las compañías de seguros. Él recibiría dinero siendo un accionista de compañía de seguros. Ese es nuestro fondo. Bueno, ¿y qué Lo que tienes de pasa es qué que fondo también es, Joséchu? Porque es que si no ya nos quedamos con la intriga. se puede decir, puedo decirlo, ¿no? Nuestro Venga, fondo es dímelo, Acacia, dímela a mí, ahora que no nos oye nadie. ¿Qué nuestro fondo fondo es? es Acacia, se llama Acacia Renta Dinámica. Vale, Fue segundo mejor fondo dentro de en España. el chat ya sabéis que os he puesto los fondos de la Sí. gestora, también porque aunque ahora estemos hablando de volatilidad, luego hablaremos también de otras cosas, ¿no? Y de otros productos que tenéis y también la intención es un poco conoceros. Bueno, pues este fondo del que estamos hablando es el Acacia. Sí. Tampoco los vamos a tener mirando en el folleto. Bueno, ya que No, hablamos sí, de simplemente volatilidad, es pues un bueno, fondo muy estaríamos conocido. hablando Y a ver, de este producto. si todo tiene, Pero la bueno, vida todo tiene un cambiando. sentido. Todo es muy conocido. Si fuésemos una gestora muy importante, pues tendría mucho nombre. Es un fondo que ha crecido mucho, fue segundo mejor fondo de España en el año 2023 por su gestión en el 22, que en el 22 nadie ganó dinero, ningún activo ganó dinero. La gente perdió con el oro, la gente perdió con las acciones, perdió con los bonos, perdió con el oro, pero la volatilidad dio dinero. Es un activo, como tú decías antes, un asset class. La volatilidad dio dinero. Las compañías de seguros siguieron ingresando las primas de los mutualistas, por decirlo así. La volatilidad dio dinero. Este fondo terminó más 2,65 en positivo. Nos dieron un premio en el siguiente, pero bueno. A lo que voy es que esta Acacia Renta Dinámica es una venta recurrente, es una compañía de seguros que vende volatilidad y nosotros aplicamos otra manera de vender volatilidad, es otra práctica que lo hacen otras gestoras también. Nosotros no hemos inventado la venta de volatilidad, lo hacen otras compañías. En España menos, en España hay 2 o 3 gestoras que lo hacen, en Europa, en Estados Unidos también esto es demandado. Y nosotros también vendemos volatilidad de una manera puntual. Es decir, que un inversor, cuando tiene miedo, cuando llega un COVID y el IBEX o los stocks hace un 12% un día, un 10% otro día y otro 12% otro día, y estamos todos en nuestras casas con las mascarillas cuando salimos por la calle,
ahí la volatilidad se dispara y ahí el índice del miedo se va a 90 y que se vaya a 90, si yéndose a 60 significaba que los índices se comportan, un índice como el Eurostock se comporta más menos 4,5% todos los días para arriba o para abajo, que no hay bicho que lo aguante ni cuerpo que lo resista, pues que se vaya a 90 significa que el mundo se acaba. Entonces, obviamente, ahí se puede aplicar una segunda manera de vender volatilidad, que es volatilidad puntual y que aplicamos a otros fondos nuestros que no es Acacia Renta Dinámica, que son fondos mixtos, multiactivos, perfilados, digamos, y ahí nosotros incluimos eso como un activo antifrágil, como un activo que va Vale, en ahora, contra ahora del vamos mercado. a lo de los Ah, activos vale, vale. antifrágiles, que si no adelantamos acontecimientos y nos perdemos, José Chu. Dejando un momentín a un lado todo este tema de la volatilidad, vosotros en Acacia también resaltáis mucho la importancia de la diversificación. Que parece una cosa muy evidente, pero luego al final parece que no, pero hay muchísimos inversores que no acaban de tener claro por qué es tan importante tener una cartera de varios fondos o tener un fondo que invierta en diferentes activos o con diferentes enfoques. O sea, no acabamos de tener muy claro aquello de que es importante no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos qué es esto de la diversificación y por qué es tan importante que los inversores diversifiquen? Bueno, la diversificación es tu aliado. Es decir, igual que la volatilidad debe ser tu amigo y tu aliado, la diversificación también. Tener acciones de Terra, solo acciones, todo al par y pasa, al rojo par y pasa, pues puede hacer que te vaya bien o que te vaya mal. Tener solo acciones de Nvidia puede ser que te vaya bien o te vaya mal. Pero quién sabe. Aquí nosotros en nuestra empresa, en Acacia Inversión, tenemos una frase que es, bueno, somos muy de dichos también. No tenemos la bola de cristal, no sabemos qué activo va a funcionar. Es decir, si te gusta la tecnología, cómprate un fondo tecnológico o cómprate un ETF tecnológico, pero o ponte en manos de alguien que te asesore ahí. Pero claro, acertar con el nombre concreto en el momento adecuado es difícil, ¿no? Es decir, pues preferimos tirar a ráfagas o a semiautomático que tirar con bala a bala. Entonces, la diversificación consiste en disparar varias balas y tener un posicionamiento en el cual vaya a tu favor, y el inversor tiene que entender en una cartera de acciones o una cartera de fondos que una cartera bien construida, sea el activo que sea, se demuestra, entre otras cosas, cuando no todo va bien al mismo tiempo. No todo va bien al mismo tiempo. Algo que va bien al mismo tiempo todo, ¿qué pasará cuando el mercado Quiere decir que cambie? está correlacionado, ¿verdad, José Chu? O sea, que está Claro, o sea, lo que está haciendo que vaya bien una cosa es lo que está causando que vaya bien las demás, con lo cual, cuando esa causa desaparezca, normalmente todo se les va a dar la vuelta, ¿no? claro, y entonces no vas a tener la bola de cristal para saber cambiar el momento adecuado hacia el activo adecuado. Un ejemplo práctico y reciente, clarísimo, lo tenemos el jueves pasado. ¿Qué pasó el jueves pasado? Pues que salió un dato de inflación en Estados Unidos que sorprendió, incluso negativo monthly, mensualmente, y entonces los activos cambiaron. Los activos, el sesgo que habíamos tenido en los últimos meses, trimestres, cambió de repente. Bajó el índice que nunca baja y que tiene ahora mismo un nivel de complacencia máximo, que no va a tener una baja de no sé cuántos días, 200 sesiones, más de un 2%, pues casi llegó el índice americano, y la verdad es que valores como Small Caps, Russell 2000, pues subieron, ¿no? Ese cambio de sesgo que estamos viendo incluso hasta hoy, que ha llegado hasta hoy, ¿no? Con una bajada de los tipos en Estados Unidos. Nosotros tenemos también, nuestros fondos tienen también duración americana, tienen componente de duración americana antifrágil, por decirlo así. Pues de repente nuestro posicionamiento, los fondos que tenemos en Acacia, que habíamos estado haciéndolo no muy bien, normal, pero no muy bien, porque tenemos un posicionamiento contrario, un poco contrario al mercado, comprando al descuento, comprando activos o allocation value, pues de repente el jueves pues nos fue un poco mejor. No somos más listos desde el jueves, lo único que nosotros estamos esperando otro posicionamiento y esperaremos que el mercado nos dé un poco más la razón. Entonces es intentar no comprar cosas muy caras, intentar comprar cosas baratas pero no abandonadas, y esperar que la cosa cobre sentido, que el mercado se sanee y cobre Vale. sentido. Una cosa, José Chu, me quedan todavía unas cuantas preguntas y como veo que también hay preguntas por parte del público que ya las van dejando en el chat y que las leeremos al final, te voy a pedir por favor que respondas un poquito más breve Vamos allá.
para que nos dé tiempo, porque si no, luego se nos echa la hora encima y me da mucha Vamos por presión, ello. porque como el turno de preguntas de los Dispara, estudiantes Clarisa. es al final, y eso sí que no quiero que se queden preguntas fuera, pues así vamos un poquito más rápido. Vosotros en Acacia también defendéis que la inversión, pues eso, es una ciencia, no un arte, ¿no? Incluso tenéis un laboratorio de ideas. ¿Qué es este laboratorio de ideas? ¿Y a qué os referís con eso de que es una ciencia y no un arte? Bueno, nos referimos, o sea, a ver, como todo en la vida, una vez más, todo tiene un componente de número y luego tiene un componente emocional. Entonces, nosotros en Acacia nos definimos como generadores incansables de ideas. Eh, somos una gestora bastante universitaria, nos gusta mucho leer papers. La casa nos permite tener un posicionamiento no comercial en determinados momentos, entonces nos permite tomar ideas que el mercado no está apostando por ellas. Antes te citaba el tema de comprar inflación cuando vivíamos en un mundo de deflación y de comprar inflación, pues estuvimos varios años hasta que el mercado nos dio la razón. Claro, el número salía, pero el mercado no apostaba por ello. Entonces tiene un poco de arte el hecho de poder defender eso ante tu inversor o tu partícipe y llevarle, o sea, llevarle a la convicción de que esa idea va a dar dinero. Entonces, al final, tú estás lanzando constantemente ideas al mercado. Somos también una gestora de hacer de a poquitos, construimos bloques de ideas 5 o 10% a base de unos por ciento. Esto me gusta mucho el oro como componente antifrágil. Pues tenemos oro directo, pantalla, físico, a través de mineras de oro, en Bueno, un como spot. hablas, José, perdona que te interrumpa, como estás hablando de la inversión antifrágil, ya vamos a hablar de la inversión antifrágil porque si no, la gente seguro que se queda con la intriga de, ¿pero qué es esto de la inversión antifrágil? Bueno, pues la inversión antifrágil, que es un concepto acuñado por el gestor Nassim Taleb, explícanos en qué consiste esto de la inversión antifrágil y cómo la aplicáis vosotros en vuestros fondos. Sí, la verdad es que el libanés que se hizo muy famoso por muchas cosas, también por el cisne, el tema de los animales, de los cisnes de colores, los blancos y los negros. La inversión antifrágil nosotros tenemos un origen familiar. Eso no significa que seamos conservadores, significa que somos patrimonialistas. No nos gusta perder dinero. Tenemos al cliente dentro. Entonces, la manera de poder aprovechar más tu dinero es no tener una pérdida, un evento muy negativo y que un año se lleve el dinero de los últimos años. Eso nos hace tener un carácter patrimonialista y nos hace buscar ideas, laboratorio de ideas, incansables de ideas, descorrelacionadas, de tal manera que muchas de ellas pueden servir como salvavidas, como compensador, se dice en inglés, safe haven, cosas que te funcionen cuando nada te funciona, ¿no? Entonces, Nassim Taleb, este libanés, pues acuñó varias de ellas, ¿no? Acuñó el oro, acuñó los treasuries, el americano, el alemán, acuñó el dólar, acuñó el yen. Entonces, son activos que supuestamente cuando hay pánico en los mercados la gente se refugia ahí, el franco suizo, porque les suena a refugio, ¿no? Algunos de ellos han funcionado históricamente, otros han funcionado hasta que han dejado de funcionar. Nosotros aquí en Ecacia, por ejemplo, durante años, junto con eso que os comentaba de inflación, tuvimos una apuesta por duración negativa. No teníamos bonos, teníamos menos bonos, apostando por una subida de tipo de interés. La relación entre tipo de interés y precios de la renta fija es contrario. Después de una década de un ciclo de superbonos y bancos centrales emitiendo, dando dinero gratis, pues al final nosotros pensábamos que la inflación iba a llegar. Por lo tanto, al final teníamos duración negativa. Apostaban por una subida de tipo de interés. Pues es decir, los tres URIs, por ejemplo, pues dejan de funcionar. Entonces hay activos que son antifrágiles que te ayudan en las carteras de los clientes o las carteras de los fondos y que te van bien cuando todo te va mal. Una cosa que va bien cuando todo te va mal, y antes he hecho un guiño a ello, la volatilidad. Es un activo antifrágil. En el 2022 nosotros ganamos dinero con la volatilidad. Nuestro fondo ganó 2,65, más 2,65, cuando ningún activo, ni siquiera el oro, pagó. Ujú. Entonces, otro activo antifrágil que hacemos nosotros, pues utilizar, por ejemplo, China. China no está metido en la relación de Taleb, pero cuando China, que ahora está en entredicho otra vez y, que está y cuyo posicionamiento está en nuestros fondos, pues el bono chino empezó a comportarse y a sustituir el bono alemán y el bono americano. Entonces nosotros rápidamente detectamos que los GOBIs, los bonos del gobierno chino, funcionaban como activos refugio. Entonces lo añadimos volatilidad y añadimos bonos chinos
a los activos de Taleb antifrágiles en los cuales invierten y buscamos invertir para que cuando otras cosas vayan mal, esto vaya bien. Vale. Este Hablemos descorrelacionamiento. ahora un poco, José Chu, de vuestra gama de producto. Tenéis tres fondos multiactivos, ¿no? Acacia Bonomix, Acacia Invermix 30-60 y Acacia Global Mix 60-90. Eso es. Y cada uno con una proporción distinta de renta variable y de renta fija. Eso ¿Podrías es. darnos una muy, muy breve pincelada sobre cada uno de ellos? Son más llamados, a nosotros nos llaman, son vuestros perfilados. Perfilados es una distinción muy simple de un multiactivo, en inglés multi-asset, multiestrategia. Nosotros ahí son fondos que son mixtos, es decir, que tienen una parte de renta variable y una parte de renta fija, de ahí el numerito. Global Mix 60-90 puede estar en bolsa entre un 60 y un 90, el resto de renta fija. Acacia Invermix 30-60 puede estar en bolsa entre un 30 y un 60, el resto de renta fija. Y Bonomix sin apellido puede estar entre 10 y 30 en renta variable, el resto renta fija. Es el hermano pequeño, el hermano de Zumosol, el más Camping Gas al 8 es Global Mix. Bueno, pues son multiactivos. Ahí metemos todo tipo de estrategias. La parte de renta fija tenemos un posicionamiento que, bueno, que va cambiando con el paso del tiempo y en renta variable tenemos un posicionamiento que va cambiando a lo largo del tiempo. Ahora mismo, cosa nueva, por ejemplo, cosa que hacemos diferentes, otras gestoras quizás más grandes, es que ahora mismo nosotros tenemos la parte de renta variable de los mixtos absolutamente cubierta. Es decir, si el mercado cayese, si el equity cayese, si los mercados de renta variable después de trimestres subiendo cayesen, la parte de la renta variable de estos fondos mixtos no caería, porque está cubierta. Tenemos una cobertura high watermark que iniciamos el día de 1 de enero, que nos persigue, va persiguiendo el posicionamiento de renta variable y nos bajaría al nivel mínimo de exposición en renta variable en caso de darse. Entonces son tres mixtos. Ahí cada inversor tiene que elegir pues dónde está más cómodo, con qué porcentaje de renta variable está más cómodo y alocarse en uno de ellos. Por otro lado, José Chu, tenéis dos fondos de bolsa, el Acacia Premium y el Acacia Reinvert Plus Europa. En estos Eso es. fondos utilizáis una estrategia muy peculiar, que es la inversión multifactorial. Cuéntanos un poco qué es esto de la inversión multifactorial. Sí, antes también comentábamos, yo decía, somos una gestora pequeña, ya mediana, hemos crecido mucho en los últimos años, así un poco teniendo buenos resultados y comunicando poco a poco. Y la verdad es que hacemos cosas que hace poca gente. La venta de volatilidad la hace muy poca gente, antes hemos indicado. La parte de multiactivos que tú has citado antes, los tres fondos no son perfilados a la sazón, son un multi-asset antifrágil con los activos de Taleb más alguno más, que al final bueno, los clientes y los participantes de MyInvestor podrán ver ahí las fichas del fondo, nuestro comportamiento de los últimos años. Son fondos que se han comportado de manera muy digna. Y luego, la parte de renta variable que tú citas son dos fondos de renta variable equity 100%. Y hacemos algo que no se hace en España y que se hace poco en Europa. En Centro Europa hay dos o tres gestoras que lo hacen y se hace bastante más en Estados Unidos. En Estados Unidos es una estrategia que se hace. En España somos los únicos que yo vea. Y es invertir en equity, invertir en acciones de una manera muy diferente. No invertimos de un punto de vista value, no invertimos de un punto de vista growth, invertimos desde esos dos puntos de vista a la vez y 7 más. Elegimos factores, 9 factores que han dado alfa a lo largo del tiempo, que han generado alfa para el inversor, y los fondos de renta variable invierten en factores y en valores. Es decir, definimos en Acacia, serían fondos cuantamentales. Utilizamos un componente algorítmico y un componente analítico. Un componente analítico definimos lo que es un factor small cap, un factor value, un factor growth, un factor reversión a la media y lanzamos los algoritmos a buscar acciones a lo largo del mundo en una estrategia europea y una estrategia global. Y entonces, bueno, pues el inversor invierte en value, invierte en growth, invierte en una serie de alfas que han generado valor a lo largo del tiempo y en un ciclo económico de 7-10 años, el inversor puede ir componiendo valor según tire un factor u otro, porque claro, cuando tira el value, el growth denostado y al revés. Nosotros queremos que el inversor invierta en equity de una manera pendular, lo que se llamaría una composición de alfa pendular, que Ujú. oscila a lo largo del tiempo. Bueno, definitivamente sois de ciencia. Constatamos.
¿Podrías contarnos, José Chu, cuáles son las principales posiciones de vuestros fondos de bolsa y qué es lo que os gusta de ellas, de cada una de ellas? Esa pregunta es buena porque tiene una respuesta muy buena también. Y es, nosotros no tenemos bola de cristal, es lo que decíamos antes. Entonces nosotros somos bastante incrédulos con un IR, con un señor que representa una compañía y te quiere vender su empresa, o con un director financiero que te quiere vender su empresa. Nosotros analizamos con las empresas, con los fondos de bolsa, analizamos los factores en los cuales queremos que los partícipes estén. Analizamos fríamente, decimos un valor, un factor value o una acción value es esto, esto, esto y esto. Y lanzamos la estrategia al mercado. Entonces, nosotros son un fondo, el fondo europeo tiene 90 acciones, el fondo global tiene 180 acciones. No concentramos, no somos de convicción. Lo que pasa es que en la propia metodología del fondo que se recalibra o se hace un haircut o un corte de pelo, como se dice en inglés, cada X tiempo, si las acciones small siguen sobreponderadas es porque lo valen. Entonces, el propio mecanismo del fondo hace que pese más un factor u otro, que pondere más un factor u otro, que siga ponderando una acción más que otra. La propia metodología del fondo se sobrealimenta. Nosotros no emitimos ningún juicio humano, no queremos poco a la gente que nos viene a explicar su empresa porque lo que quiere es vendértela. Ujú. Y ya por último, ya sé que nos has comentado en varias ocasiones que no tenéis bola de cristal, pero bueno, ¿qué feeling tenéis de qué es lo que van a hacer los mercados en esta segunda mitad Bueno, del año? Porque, oye, si tenéis que eh, venderte a la bolsa, será que de algún modo esperáis algún susto por ahí, ¿no? es la pregunta del millón. La verdad es que ahora, y ni siquiera un disparo al presidente de Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, que puede mover. La verdad es que el mercado está absolutamente indolente. Antes comentábamos, pues, la cantidad de sesiones que llevan los índices sin bajar más de un X%, ¿no? Entonces, al final, nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo. Nosotros era antes otra pincelada y es que nuestras posiciones en renta variable están cubiertas desde el principio de año. Eso quiere decir que estamos renunciando a una mayor revalorización de los índices, estamos capando un poco la parte de mercado, la parte de riesgo, la parte de renta variable, renunciamos a ella, pero queremos proteger a nuestro inversor, a nuestros dueños, que son nuestras familias, y nuestros inversores que invierten con nosotros, que renunciamos a esa extra de rentabilidad que podríamos obtener con más riesgo, hemos bajado el camping gas, que decimos en fuego del camping gas 1 o 2 puntos, y entonces nuestro posicionamiento es cauto. No landing, es decir, no aterrizaje. Al principio se esperaba una recesión, como dicen los murcianos, más antes que después. Nunca llegó. Primero era antes, luego después, y ahora es no landing. Al final, ni Francia, ni la inflación, ni disparar al presidente americano. Los mercados están imbatibles. Los mercados no hay que les eche el guante, pero nosotros nuestro posicionamiento, que antes era más tendente a que hubiese las carteras o los fondos los teníamos más posicionados a recesión o una posible ralentización, pues la verdad es que nos está castigando. La verdad es que no estamos bien en los rankings ahora, estamos más o menos haciéndolo como el montón o quizá peor, pero seguimos pensando que no queremos pagar, no queremos pagar determinados ratios. Por lo tanto, pues tenemos cosas que pagarán en un momento determinado, como puede ser duración 20 años. Tenemos duración en 20 años en Estados Unidos. La parte de equity la tenemos cubierta. Tenemos China. China ahora mismo no lo quiere nadie y China es un mercado que nuestro posicionamiento, también es diferente al resto de gestoras. Nosotros, ahora mismo el índice europeo, el MSCI World, MSCI World, pues no sé, Estados Unidos a lo mejor pesa del orden de 3/4, pesa un 74%. Estados Unidos, en lo que es el mundo, ¿no? Nosotros el posicionamiento que tenemos es diferente, es 40 Estados Unidos, 40 Europa, 10 Japón, 10 emergentes. Y dentro de 10 emergentes, China pesa mucho. Ese posicionamiento nosotros pensamos que es un activo al descuento. Estamos ahora, lo que te decía antes, somos una gestora que quizá hacemos selección value no solamente de activos, también de asset allocation, también de zonas. Y China no lo está pagando, pero nosotros pensamos que China va a pagar. Por ejemplo, Yen a 170, que se ha ido a 170 por su correlación que hay con los tipos de interés y esa entrada hacia Yen que de momento no se está produciendo, nos parece que a 170 Yen es comprable. Entonces, por ejemplo, tenemos un posicionamiento muy activo en Yen, donde Japón tenemos 10%.
Vamos, solamente y por terminar, hay que pensar que en el año 2011-2012 Microsoft, que iba mejorando y mejorando y mejorando estimaciones, de repente un día empeoró estimaciones. Ese día bajó no sé, me lo invento, no me acuerdo, un 20-30%. Desde entonces, hasta hace bien poco, Microsoft ha estado más de una década cotizando por debajo de ese día. Es decir, que una empresa puede ganar dinero, puede seguir ganando dinero, pero la clave está en si está demasiado caro los beneficios que paga. Entonces, con acciones y con activos. Nosotros somos una gestora cuya naturaleza nos permite estar más descentrados y nuestros fondos ahora mismo mixtos están esperando un saneamiento de mercado. Vale, muy bien. Muchas gracias, José Chu. Pues nada, vamos con el turno de preguntas de los asistentes, que ya nos han ido dejando alguna en el chat. Y los que nos estén escuchando, pues si quieren hacer alguna pregunta adicional, ya saben que nos la pueden dejar también por ahí. Entonces, bueno, pues hay una persona que pregunta, José Chu, esto es más una cuestión de estrategia, ¿no? De inversión. Si tú consideras una buena estrategia mantener una pequeña parte del dinero destinado a invertir en bolsa en un fondo monetario, para de ese modo tener liquidez, y si surgiera una oportunidad de inversión, pues por ejemplo un fondo que te gusta que ha bajado mucho de precio o lo que sea, o una acción, ¿no?, en bolsa, pues tener esa bala en la recámara, ¿no? O si crees que es más rentable tenerlo invertido directamente. Por aquello de que perder rentabilidad, puedes estar perdiéndote rentabilidad a la espera, al tener ese dinero con menos beneficio, ¿no? ¿Cómo tendría entonces? Claro, pero si tienes ya el dinero invertido y ves oportunidades de inversión adicionales, ¿cómo tendrías entonces la liquidez si surgiera esa oportunidad? ¿Es buena idea ignorar? Bueno, pues todo esto preguntan, es casi Bueno, más una pregunta a un planificador financiero que a un experto gestor, ¿no? Pero sí, también entiendo que es una disyuntiva ante la que os encontráis los propios gestores, ¿no? Los expertos en gestión, porque también tenéis que jugar un poco con la liquidez que tienen vuestros fondos y decidir hasta qué punto os merece la pena estar dentro del mercado, no hacer ese market timing, o no, o queréis dejaros un remanente de liquidez por si acaso. ¿Qué le recomendarías a ella? Claro, que tampoco es lo mismo lo que harías tú, que eres un inversor experto, que haga market timing un retail, que haga market timing un ciudadano de a pie. bueno, España es un país que tiene cosas buenas y cosas malas. Hemos ganado la Eurocopa, hay buen tiempo y el alcohol es barato. Pero, También tenemos, también en comparación con, siempre todo en esta vida es en comparación con. sí, Tenemos una cosa muy buena que es la transfasibilidad fiscal, ¿no?, en fondos de inversión. Entonces, eh, bueno, un cliente de MyInvestor que pueda tener su carterita de fondos a través de vosotros, a través de vuestra plataforma, pues puede tener una parte de liquidez, porque la liquidez, el cash, es king, como se dice, ¿no? La liquidez es rey. Entonces, bueno, no hace falta que tenga debajo del colchón. Lo puede tener un fondo de muy corto plazo y ante un -50 de Nasdaq hace 2 años, puede coger y directamente cuando baje un 25 o un 30%, traspasar sin pasar por Hacienda, sin pasar por el fisco, su fondo monetario con una duración cortita, es decir, un posicionamiento no en renta variable y una duración cortita ante eventos de renta fija, y comprar un fondo de Nasdaq, ¿no? Entonces, al final, hay una estadística muy conocida, muy manida, de hecho, que te dice, que te pone por barras. Cualquiera de los que nos estáis viendo lo puede poner en Google, pone, pues, estar invertido todo el tiempo, estar invertido todos los días del año menos 20 días, los 60 mejores días, los 20 mejores días. Al final, la conclusión de esa es que uno no tiene bola de cristal y tiene que estar siempre invertido. Entonces, porque no sabes cuándo van a pegar un tiro al presidente de Estados Unidos o cuándo de repente Nvidia puede dejar de funcionar, ¿no? Entonces, al final, tienes que estar invertido constantemente y tener un posicionamiento. Eso te lo da un fondo mixto en el cual tú delegas la gestión a un gestor que ya genera ese posicionamiento. claro, es que Ahora bien, si quieres si lo tiene que hacer, si lo hace directamente un inversor, pues ya lo hemos dicho, perfectamente. Ante el supuesto encarecimiento de ratios y la supuesta situación de renta fija que no termina de aclararse y que puede venir otro evento de renta fija como vino en 2022,
pues la transferibilidad fiscal Sí, no, no, hace sí, que es verdad que los sea... fondos de inversión tienen esa ventaja que no es pequeña, de que se puede traspasar de un producto a otro, lo que implica cambiar de estrategia de distribución de activos de nuestra cartera cuando queramos, porque podemos tener más peso de la renta fija o más de la bolsa o pasar a un monetario y todo simplemente traspasando de un producto a otro y sin tributar por el camino. Ahora, eso no implica que sea recomendable hacer market timing, es decir, que sea recomendable intentar acertar con cuál es el mejor momento de entrada o de salida del mercado. Yo me voy a mojar, José Chu. Yo creo que no es buena idea. Creo que para un inversor particular es muy difícil. Creo que ya es muy difícil para un gestor profesional Es saber, imposible, de hecho. saber cuándo debería estar invertido o cuándo no, o qué porcentaje de su cartera debería tener en liquidez. De hecho, yo creo que lo de tener liquidez en la cartera es muy pues de fondos de bolsa que tienen unos criterios súper específicos para seleccionar las compañías, típico fondo value, que busca compañías de un perfil tan determinado que si no lo encuentra prefiere estar en liquidez antes que comprar cualquier otra cosa. Vale, entonces sí. Pero yo esto de andar decidiendo cuándo entro y cuándo salgo se lo dejaría como mucho a un gestor profesional. Pero creo que siendo inversores particulares va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado saber cuándo meterse en un fondo o en un mercado y cuándo salir. Yo, desde luego, creo que si no seas un experto, lo mejor es invertir directamente el dinero que tengas disponible para la inversión. Eso sí, siempre con la estrategia adecuada. Adecuada a tu perfil de riesgo, adecuada a tu horizonte temporal, diversificando, como explicabas tú antes. Pues una buena estrategia, que tengas tu cartera bien construida, bien diversificada y que te encaje como un guante. Pero una vez la tengas, olvídate. Porque si tienes que estar pensando, no, pero me voy a dejar esto aquí por si acaso veo una oportunidad, tienes que ser muy bueno seleccionando oportunidades. Tienes que ser Y muy hábil buena sabiendo que la suerte. oportunidad es hoy y no mañana, porque a lo mejor era mañana y tú pensabas que es hoy, o por intentar pensar que es mañana te pierdes el repunte de hoy, o es Y tener buena suerte, porque el market claro, timing es no que hay eso bola que de dices tú de la bola de cristal. cristal, cada vez que dices de la bola de cristal, me acuerdo de Warren Buffett, que tiene una frase parecida, que es que él dice que no se fía de aquellos analistas que hacen pronósticos sobre qué van a hacer los mercados, porque en su opinión son fortune tellers, son echadores de cartas, ¿no? Los del tarot. Totalmente de acuerdo. Entonces, si Warren Buffett no cree que sea fácil adivinar qué es lo que va a hacer un mercado, un activo, un índice, pues como para que lo hagamos nosotros, no sé, a mí me parece muy peliagudo. Osado, a cuanto menos. Preguntan también, José Chu, una persona dice, me gustaría saber si la volatilidad se mide en cruces de la media, si podría ser que perfore la media y no vuelva a subir, con lo que solo lo cruza una vez. ¿Son jornadas que están por debajo de la media? La volatilidad, los índices de volatilidad generalmente se suelen comportar de manera bastante estable en el tiempo. Los regímenes de bolas son los que son. Es decir, por eso lo que pasa es que lo que hay son repuntes de bolas. Si uno mira cualquier índice de volatilidad, el VIX americano o el V2X europeo o VSTOXX, la volatilidad es una variable exógena que revierte bastante a su media. Las variables exógenas en los mercados financieros son difíciles de echar el guante. Es difícil. Una variable como el petróleo es muy complicada. Una variable como el oro, una variable como el euro dólar, son variables que son muy grandes, son activos en sí muy grandes y son muy difíciles porque son muy caleidoscópicos, tienen muchas caras, son muy cosaédricos. Es difícil tener una opinión porque no conoces una cara, pero no las otras n menos una caras. Entonces, con la volatilidad pasa muchas veces lo mismo. La volatilidad, vender volatilidad, ser una compañía de seguros, ingresa dinero. Comprar volatilidad pierde dinero. Es decir, la parte buena de nuestro fondo que hace renta dinámica es vendedor de volatilidad, porque vender volatilidad, ser compañía de seguros es lo que te asegura un ingreso. Cubrirte no es buena idea. Las compañías de seguro viven de los que se cubren los riesgos. Por lo tanto, son variables. La volatilidad es una variable que tienes que ser un especialista en él porque revierte muy rápidamente. Y pongo un ejemplo muy, muy evidente. Cuando el índice del miedo se fue a 80, 90 en el COVID, en el primer trimestre del 2020, nada cambió cuando el índice pasó de 90 a 40 y nosotros seguimos en nuestra casa y salíamos con la mascarilla y nos quedaban todavía muchos meses.
Sin embargo, los índices europeos o índices mundiales no habían subido, las acciones seguían destrozadas o subieron más tarde y la volatilidad revertió a la media muy rápidamente. La volatilidad tiene un componente muy específico. Es difícil echarle el guante a la volatilidad. Es mejor estar del lado vendedor al lado comprador y utilizar las medias de volatilidad es un poco, es un poco complicado. Sí que nosotros utilizamos el término régimen de bola. Es decir, el régimen de volatilidad, igual que el régimen de volatilidad que hemos visto que había antes del 2018, por ejemplo, que fue un año muy malo en mercados financieros, el régimen de volatilidad que había en 2018 pues era muy bajito. Luego de repente en 2018 subió otra vez el nivel de bola, estuvo alto. Ahora nosotros llevamos el mercado año y medio con regímenes de bola muy bajos. Entonces las medias durante este último año y medio pues están en Europa en 12, 13, 14 y los repuntes no pasan de 25. Y en el COVID estábamos en 60, 90. Es decir, las medias ahí son tramposas. Ujú. Otra persona pregunta por el fenómeno de reversión a la media. De hecho, dice, ¿qué múltiplo? Pues por 2, por 3 de desviación estándar podríamos poner como alerta, entre comillas, para prever que el precio actual de un activo va a subir o bajar. ¿Cuánto se tiene que desviar de la media para que pensemos, ostras, esto va a corregir pronto, ¿no? ¿Ese múltiplo depende del propio activo o es común para una misma clase de activos? La reversión a la media funciona siempre y cuando se revierte la media. ¿Nvidia revierte la media? Quiero decir, el mercado puede estar más tiempo incorrelacionado o no revertido a la media que tú solvente. Es decir, hay que saber qué activos revierten a la media. ¿El oro a 2.468 ha revertido a la media? ¿O el oro desde que a Rusia, Estados Unidos le quita 300.000 millones de dólares en Bueno, reservas pero entonces empecemos por el internacionales? principio. ¿Qué activos revierten a la media o históricamente han revertido la media? Aquellos activos que han revertido. Pero ¿cuáles son, José Chu? No sé, Mm, la bolsa a lo mejor, o dependiendo de los mercados, quizá geográficamente unos El más que Nasdaq revierte, otros. O... el Nasdaq revierte la media. ¿Cuál es la media de...? O sea, yo me acuerdo Claro, cuando, no, no, cuando bueno, ahora que lo pienso, la bolsa no tiene sentido que revierta la media porque a largo plazo siempre es alcista, con lo es cual una composición de valor. no hay una media a la que No hay revertir. negocio Pero más la rentable. volatilidad quizás sí, ¿no? La volatilidad sí que tiene más sentido que lo haga. Sí, es lo que comentábamos antes. Si es referido a la bola, perdón, si la pregunta que he entendido mal, quizá Clarisa. Si es referido a la bola, nosotros en Acacia opinamos que, y lo he comentado antes, junto con los activos de Nassim Taleb, oro, dólar, yen, treasuries, incluimos bonos chinos e incluimos venta puntual de volatilidad. Es decir, porque la volatilidad revierte a la media más rápidamente de lo que un índice o un activo puede subir. Es decir, Y nuestro entonces, lo fondo... que preguntaba esta persona, ¿cuánto se tiene que alejar la volatilidad de esa media para que pensemos, ostras, ahora sí que va a revertir a la media porque se ha alejado mucho más de lo que es su dispersión habitual, ¿no? Varias desviaciones típicas. Vale. Estando por ejemplo, en el año 2015-2018, la bola estaba muy tranquilita, en torno a entre 10 y 15. Se separaba, pero fluctuaba muy poquito. El régimen de bola era bajo y los pickups, los repuntes de bola eran muy bajitos. Llegó el COVID y se fue a 90, cosa que no hemos visto en la historia. Entonces, al final, pues hombre, obviamente a 40, 50 ya estabas all in, ya estabas invertido todo en total volatilidad, porque tú habías visto reversiones a la media y desviaciones de la media de 20, 30 a 40 y tú a 40, 50 te parecía que era una oportunidad única y lo fue, pero se fue a 90. Entonces al final lo que tienes que tener, y es lo que tenemos nosotros, es un modelo que tira un backtest hacia atrás, que es un fondo de volatilidad que hace renta dinámica, que tiene 13 años de vida, que no ha perdido dinero en ningún año, pero el SUBAC va hacia la guerra del Golfo, va hasta el 90 y hemos analizado pues, muchísimas crisis y muchísimos drawdowns, muchísimas caídas desde los años 90, desde la primera invasión de Estados Unidos al Golfo. Ujú. Estoy viendo que están, al hilo de esto de la reversión a la media, están surgiendo varias preguntas, pero bueno, ¿y todos los fondos revierten a la media y demás? A ver, lo de la reversión a la media no es algo generalizado. De hecho, lo suyo es que los activos no reviertan a la media, porque si revirtiesen a la media no crecerían. Sí que es verdad que algunas variables como estamos hablando ahora, la volatilidad, pues sí que revierten en la media en el sentido de que normalmente se mueven dentro de unos márgenes. Hay veces que puede haber una volatilidad más alta de lo habitual y otras veces en que las cosas es mercado calma chicha,
no pasa nada, casi no se mueven los precios. Entonces la volatilidad es más pequeña de lo habitual. Pero hay una horquilla dentro de la cual normalmente suele moverse esa volatilidad. Por eso hablamos de reversión a la media. Eso no quiere decir que el valor liquidativo de tu fondo vaya a revertir a la media, porque si lo hace, mal negocio hacemos. Y lo mismo Más quiera que no, sí. y lo mismo con las cotizaciones de las acciones y lo mismo con, bueno, pues con las inversiones en sí, ¿no? Con esos activos, esos productos en los que estamos invirtiendo, que lo suyo es que no reviertan a la media, sino que crezcan, 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 con oscilaciones por el camino, pero que crezcan. Lo digo porque a veces nos metemos en algunos jardines que a algunas personas pues les ayudamos, de hecho son las que nos preguntan, pero otras pues a lo mejor se quedan por el camino de, uff, me he perdido, ¿no? Otra persona pregunta, porque además ayuda también a ordenar conceptos. A ver, un fondo de bolsa invierte en acciones. ¿En qué invierte un fondo de volatilidad? Para comprar esa volatilidad o venderla, en vuestro caso, o sea, para invertir en la volatilidad como asset class, ¿qué es lo que estáis comprando exactamente? ¿Qué es lo que tenéis en la cartera? Lo hacemos a través de derivados, lo hacemos Derivados. a través de opciones. Hay la volatilidad no la hemos inventado nosotros, la volatilidad existe desde hace muchos años y lo hace mucha gente, sobre todo en Estados Unidos se hace mucho también. En Europa también, en Londres también, lo hacen las mesas de prop, los institucionales. Se puede vender volatilidad de muchas maneras. Puedes hacer futuros de índices, puedes hacer swaps de varianza, cosas muy complejas. Nosotros, para un inversor en fondos de inversión, este fondito que tenemos nosotros, que hace renta dinámica, no hace grandes cosas. Lo que pasa es que no pierde dinero. Eso es lo bueno que tiene el fondo. No pierde dinero ningún año. Entonces, lo que hacemos nosotros es vender puts, vender opciones fuera de dinero, out of the money, con un money index de 20%. Vale, el Lo que mundo de los hacemos derivados, es, sabéis a los que no estéis muy familiarizados con estos temas, sí, que es no muy quería entrar en complejo. ese punto. O sea, no, no, bueno, pero oye, mira, ya por lo menos saben que son derivados, ya saben que hay algo ahí en la cartera. Los derivados son contratos por los cuales tú te comprometes a comprar o a vender, dependiendo si son opciones o son futuros, pues tienes la obligación de comprar o no, tienes la opción de hacerlo, pero bueno, para que os hagáis una idea, son como compromisos de compraventa. Son contratos que te Sí, comprometes sí. o no, o tienes la opción de hacerlo, no estás obligado, pero juegas un poco a que te beneficias si algo sube o te beneficias si algo baja y hay un estándar, ¿no? Que es un precio que sé que te va a saber, va a servir de medidor con respecto a si está subiendo o está bajando ese activo del que te vas a beneficiar, ¿no? Sí, el Es un fondo, tipo de inversión, sobre todo para inversores sofisticados o profesionales, porque el retail no invierte en derivados. Bueno, hay productos hoy en día que se lo permiten, pero la verdad es que son bastante complejos. Eh, pero normalmente es un instrumento el que se valen los gestores de fondos. sí, date cuenta, Clarisa, que nosotros somos una gestora de fondos y los inversores que invierten en nosotros, en nuestros productos, igual que en cualquier otro fondo, pues es un producto no complejo, es decir, es un producto preparado para un inversor particular, ¿no? Entonces es formato fondo. Lo que hace un inversor que invierte con nosotros, que quiere invertir en volatilidad y que quiere cobrar un cupón de la renta fija o un dividendo de la renta variable o un cupón de la volatilidad, como lo cobra cualquier compañía de seguros cada vez que nos pasa el recibo anual, que eso es lo que se lleva un partícipe de nuestro fondo, pues es eso, es comprar un fondo que vende bola. ¿Y cómo se vende la bola? Pues vendiendo opciones. Claro, intentar entender exactamente cómo se hace eso es Claro, más sí. complejo, es de hecho más complejo, pero vale la respuesta que he comentado al principio y es vendiendo miedo, vendiendo opciones, cuando el mercado está muy atemorizado con respecto a la media, ya sea la media, la reversión a la media más alta, más baja, y he puesto dos ejemplos, cuando Putin, cuando Omicron, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Cuando sí, hay sí. miedo. Si se Ujú. hubiese disparado, no pasó, si hubiese pasado un evento de volatilidad el día siguiente al disparo de Trump, que perdona que lo he utilizado varias veces, pero que es un evento que podría haber sido de volatilidad, no lo ha sido, como lo fue también el avance de Le Pen en las elecciones francesas, la volatilidad en el mercado, en los mercados, hubiese disparado, hubiese crecido. Bueno, no sabemos si una desviación típica o dos. Vale. Y luego un apunte Ahí adicional. hubiésemos actuado nosotros vendiendo opciones y Ujú. ahí nos hubiésemos aprovechado ese momento. Vale, un apunte adicional, José Chu, y es que comentabas antes, nuestro fondo nunca pierde, nunca ha perdido en el pasado, lo cual es absolutamente maravilloso, pero Perdón, 12 puntos básicos en el 18. me veo, bueno, Hay que decir la verdad. tienes, pero me veo en la obligación.
así como de felicitaros por el buen comportamiento que he tenido hasta ahora, de advertir a los que nos oyen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Absolutamente. Vosotros no garantizáis que el fondo no vaya a perder dinero. Ya hay una categoría de productos que no vamos a entrar en Garantizados. ella, El nuestro no pero lo hay una es. categoría de productos que son los fondos garantizados, que ahí sí, hay una garantía que su coste tiene de que ese producto no va a perder dinero. En vuestro caso no es así. Lo que pasa es que tenéis una estrategia que es muy sólida y que verdaderamente hasta ahora ha demostrado ser muy eficaz. No hay garantías en el futuro, pero bueno, ya que No, la gente absolutamente. juzgue en función de vuestros resultados, en función de la lógica que hay detrás de por qué habéis conseguido lo que habéis conseguido hasta ahora, pues qué probabilidades considera que tenéis de seguir haciéndolo bien en el futuro. Así es como se tiene que invertir en fondos, pensando, vale, es lo que ha Eh, hecho el fondo hasta ahora y, y tiene un sistema que va a conseguir que lo que ha conseguido hasta ahora lo siga consiguiendo en el futuro. ¿Me lo creo? Vale, pues entonces invierto en el producto. Pero no hay una garantía real. No, es que si no, no, la no, gente se hace el mucho fondo no está lío, José Chu, de, no, garantizado. pero a mí me han dicho que esto no iba a perder. Bueno, El fondo no está garantizado. No garantizamos el objetivo benchmark en inglés, el objetivo de rentabilidad, que es duplicar la rentabilidad a la letra. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido año a año y en acumulado. ¿Y qué hay detrás de eso? Porque la correlación, el yen se correlaciona con los tipos de interés, el oro se relaciona con el dólar. ¿Esa correlación cuál es? ¿Se puede romper esa correlación que tú comentabas? En el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Rentabilidades pasadas garantizan rentabilidades futuras? Ni mucho menos. ¿Qué hay detrás de nuestro fondo? ¿Qué hay detrás de la volatilidad? Como asset class, como tú has definido, como activo, el miedo, el ser humano. Mientras haya seres humanos que estén detrás de una inversión, a nivel profesional, particular, mientras alguien quiera pagar porque piensa que se puede perder el rally o tiene miedo y venda porque viene la debacle, mientras haya miedo, mientras haya volatilidad, mientras haya oscilación, eso que comentábamos, vosotros sacáis partido. mientras haya humanos, habrá miedo, habrá volatilidad y las compañías de seguros, mientras alguien se quiera cubrir de un evento de coche o de casa, las compañías de seguros seguirán existiendo ganando dinero. Uh-huh. Preguntan también por los gastos del fondo, las comisiones. Si se meten en el link, si os metéis en el link que os he puesto en el chat, podéis ver en el buscador de fondos de MyInvestor, pues todos los fondos de Acacia con su TER, que es la ratio en la que se resumen los principales gastos de un fondo, ¿no? La comisión de gestión, Sí. la comisión depositaria, etcétera. Preguntan también por una ratio que no aparece reflejada en el TER, es la única comisión que no aparece reflejada en el TER, que es la posible comisión de suscripción y reembolso. ¿Tenéis algún fondo con comisión de suscripción y reembolso o reembolso? No. Vale, pues ya está. Entonces, solamente estarían las comisiones recogidas en el TER, con lo cual Correcto. esas las tenéis en la web y ahí podéis consultar las comisiones de los fondos. Pregunta también por la rotación de las carteras de la Acacia Premium, os he hecho. Dicen que, dice un asistente que, bueno, que ha visto que la rotación de la cartera de este fondo ha sido del 240% en 2021, del 236% en 2022 y del 132% en 2023. No sé si los datos que maneja son correctos. ¿Podrías explicar a qué se debe estas rotaciones? Sí, los datos, la verdad es que no los tengo a la misma mano, posiblemente si se están leyendo ahí son correctos, obviamente. Esos son los datos que se suben a la ficha, que se le mandan a CNMV. Lo que hacemos en la estrategia de renta variable es definir unos factores. Unos factores son 9 que generan alfa y lo que hacemos con nuestro algoritmo es buscar a nivel europeo, en la estrategia europea y a nivel global, en la global, acciones que cumplen con esos parámetros. Si son 9 factores. El factor de, por ejemplo, de small caps lo cambiamos cada año. El factor de momentum cada 3 meses. Entonces, si una compañía que salió seleccionada para estar incluida dentro de los nominados o dentro de los titulares, pasado esa rotación no está ese valor se va. Si ese valor sigue estando caliente, por decirlo así, on demand, sigue estando atractivo, según los parámetros que hemos definido los factores, sigue. Entonces, en tanto en cuanto salgan, tienen que entrar otros, porque tienen que rellenarse los factores. Por lo tanto, esa alta rotación responde a la rotación de los propios nombres. Vale. Son 180, son 180 valores los que componen la cartera que pueden salir y entrar 180 valores cada vez que uno de estos factores puede rotar, digamos, ¿no? Vale. Preguntan también cómo se valora día a día eh, el valor de un fondo que invierte en volatilidad. Porque, claro, para un inversor particular, José Chu, es intuitivo pensar cómo evoluciona el valor liquidativo de un fondo cuando es un fondo de bolsa.
En plan, bueno, pues el fondo de bolsa tiene no sé qué acciones en cartera, Telefónica, Santander, no sé qué, no sé cuántos, pues en función de lo que hayan hecho en bolsa ese día, esas acciones, pues coge luego la persona encargada de calcular ese valor equitativo y es como muy intuitivo entenderlo, ¿no? Pero claro, Mm. ¿cómo, cómo se refleja en el valor liquidativo de vuestro fondo esa inversión que hacéis en volatilidad? ¿Por cómo cotizan los derivados que utilizáis para invertir? Porque claro, la gente igual no sabe esto, ¿no? Que los derivados cotizan a su vez. Sí, obviamente. Solo siendo así podemos nosotros vender opciones, cotizan. El derivado es un activo más. El derivado es un activo más, ya sean opciones, ya sean futuros, ya sean listados, estén en las plataformas, o ya sean OTC, over the counter, que alguien te lo cotiza. Hay un precio para todo en la vida. Entonces, para eso también. Es que esto es muy simple. Cualquier activo que tú vendes, se lo vendes a alguien. Entonces hay un mercado cotizado y tú vas mañana al día siguiente y ese derivado que tú has vendido al día siguiente vale más o vale menos. Si tú has tenido un accidente con el coche y tu antiguo, estás con una compañía de seguros y tienes 3 accidentes o 2 accidentes, tú vas al año siguiente a pedir cotización y a ti te van a cobrar más. Ujú, Tú tienes vendida volatilidad, hay un evento de mercado, ese activo se ha movido de precio porque hay un evento de mercado. Entonces, esa cotización existe en los mercados, te diría yo, 24/7. ujú. Preguntan también si es posible traspasar desde un fondo indexado de gestión extranjera, en este caso a una IC extranjera regulada por Irlanda, a un fondo de gestión activa en España, como por ejemplo uno de los vuestros, ¿no? de Acacia. A ver, tú puedes traspasar de un fondo a otro. Si son fondos de inversión, si la denominación jurídica del producto es fondo de inversión, sin problema, vas a poder Es hacerlo correcto. y efectivamente tienes la ventaja fiscal en España. ¿Cuándo habría que introducir un matiz? Cuando es una SICAV. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de fondos extranjeros, aunque le pongamos el nombre fondo, en realidad no es un fondo, es una SICAV. O sea, de hecho, en Irlanda y en Luxemburgo lo habitual es registrarlos como SICAV. Ya sabéis que en el extranjero el concepto de SICAV no es el concepto que tenemos aquí. O sea, aquí pues, se han utilizado en muchos casos como vehículos de inversión de las grandes fortunas, pero en el extranjero no. En el extranjero una SICAV es prácticamente lo mismo que un fondo y de hecho muchas veces se registran como SICAV y no como fondos. Entonces, ¿qué pasa? Que si vuestro fondo extranjero resulta que jurídicamente hablando no es un fondo, sino que es una SICAV, tiene que cumplir con un requisito adicional para que efectivamente sea traspasable, que es que cuente con al menos 500 accionistas. Luego, además, la ley en España pues, ha introducido otra serie de elementos más, como que ningún accionista tenga o haya tenido más del 5% del capital, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si es una SICAV ya tendría estas restricciones. Pero bueno, normalmente los fondos extranjeros o las SICAVs extranjeras que se registran en España para vender su producto en España, pues ya se cuidan de conseguir cuanto antes esos 500 inversores para poder ser traspasables, ¿no? Porque si no eres un fondo traspasable, pues no eres competitivo. Y así que, bueno, en resumidas cuentas, es muy difícil que os encontréis con un fondo que no sea traspasable, pero si es una SICAV, puede suceder. Os dejo de todas maneras un link en el chat a un post de nuestro blog de educación financiera en el que, bueno, pues explicamos un poquito esta cuestión. Em, con unos tipos alrededor del 2%, ¿qué rentabilidad esperaríais para vuestro fondo Acacia Renta Dinámica? Em, Requiere esto que explique algo más que no quería explicar por no complicar la cosa. Nuestro objetivo de rentabilidad con AKC Renta Dinámica es letra europea, más 2-3%. Eso significa que en el año 2022, con la letra nosotros perdimos 0,70, la comisión era 0,6 y ganamos 4% por volatilidad. Es decir, el cupón de la volatilidad nos pagó el dividendo de la acción o el cupón de la renta fija, en el caso de la volatilidad, nos pagó un 4%. Quiere decir esto que nosotros, este fondo en concreto, no se mueve por tipo de interés. Nosotros lo que hacemos con este fondo es hacer una compañía de seguros, vender un derivado, ingresar por ello y lo que ingresamos y lo que no dejamos en las cámaras de garantías, en las cámaras, en los brokers para como garantía, lo invertimos en una cartera de renta fija. Es lo que no hemos explicado de acá hace renta dinámica. Entonces,
La cartera de renta fija tiene una TIR, que es la que es, y a eso le sumamos el extra de la volatilidad, el cupón de la bola. Eso hace que en años donde los activos de renta fija no pagan, como la década pasada, nosotros hemos podido pagar, porque si igual la renta fija no nos pagaba mucho, pagábamos por la volatilidad. Es decir, para nosotros, y en nuestra web estará, y entiendo, la presentación del producto, nosotros los tipos de interés es la marea y la volatilidad es el barquito. Nosotros navegamos por un mar en el cual los tipos de interés, si están en negativo, partimos de menos algo por ciento, y si están en positivo, partimos de ese algo por ciento. Eso es la letra. Nosotros a la letra le añadimos un 2-3%, que es lo que rascamos de la volatilidad cada año. Ujú. Por lo tanto, los tipos de interés nos marcan, digamos, el nivel de la marea, pero no es toda la rentabilidad del fondo, sino que nosotros venimos duplicando a la letra, ¿no? Donde Pregunta esté la letra, quiero también por decir. los fondos, como hemos hablado antes del market timing, de los fondos monetarios y demás, hay algunas preguntas sobre este tema, ¿no? Nos preguntan por fondos monetarios que, bueno, nosotros no podemos recomendar producto. Por ejemplo, preguntan también a partir de qué interés hablamos de un fondo de renta fija bueno. Los fondos de renta fija no te dan una renta fija, esa es otra de las grandes falacias de la renta fija que hay que desmontar. Los inversores en fondos de renta fija tienen que ser conscientes de que la rentabilidad no va a ser constante. Eh, Pueden hacerse una idea de cuál va a ser la rentabilidad en función de cuáles son los tipos de interés, sobre todo si son fondos de renta fija a corto plazo, pero no van a saber exactamente qué es lo que les va a ofertar ese fondo. Entonces, y tampoco va a ser mejor fondo un fondo solo porque haya dado mejor rentabilidad en los últimos 12 meses. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Hay que fijarse en la rentabilidad que han tenido los fondos de bolsa, de renta fija o de lo que sea. Es verdad que es un medidor, pero eso sí, a todos los plazos posibles y cuanto más historial tenga el fondo, mejor. Pero lo importante es la capacidad de ese fondo para darte rentabilidad en el futuro. Con lo cual, ¿cuál sería un fondo de renta fija bueno? Pues un fondo de renta fija bueno sería un fondo que lo ha hecho bien en el pasado, que lo ha hecho mejor que el índice de referencia, que está gestionado por una gestora especialista en la gestión de fondos de renta fija, en fin, que tiene un sistema riguroso a la hora de seleccionar estas emisiones de renta fija en las que invierte. Eso es un fondo de renta fija bueno. Así que, bueno, pues hay que tener todas estas cuestiones en consideración. Otra pregunta es, al hilo de esto de los monetarios, si es mejor invertir en monetarios o en la cartera ahorro de MyInvestor. La cartera ahorro de MyInvestor, dentro de nuestro servicio RoboAdvisor, como sabéis, son como carteras llave en mano, son carteras de fondos que nosotros las vendemos ya hechas a los inversores y cada una de ellas pues tiene un perfil distinto porque va dirigida a un tipo de inversor diferente, ¿no? Entonces tú haces un test y te sale pues cuál es la cartera que sería más adecuada para tus necesidades. Y la más conservadora de todas sería la cartera ahorro, porque es una cartera que está integrada exclusivamente por fondos monetarios, que son precisamente los que menos riesgo tienen porque son fondos de liquidez. O sea, son fondos que invierten en depósitos, en activos a muy corto plazo, en repos, en letras, en cosas así. Entonces, ¿es mejor invertir directamente en esos monetarios que hacerlo en una cartera como la nuestra, que es una selección de monetarios? Bueno, pues depende de lo bien que lo hagamos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué te voy a decir yo? Quiero decir, Totalmente. si tú eres capaz, hay muchos fondos, nosotros, por ejemplo, tenemos arquitectura abierta. Tenemos arquitectura abierta, además tenemos 1.800 fondos de inversión en nuestra plataforma de fondos. Le damos todas las opciones a nuestros clientes. Pueden invertir en fondos o pueden invertir en carteras que ya están hechas de fondos. Si ellos consideran o sea, que son capaces de hacerlo mejor que las carteras que nosotros ya les ofrecemos, o quieren hacerlo a su aire, porque, por lo que sea, porque quieren ajustar muy bien el riesgo, les gusta mucho tal sector o tal dinámica o tal estrategia que no aparece reflejada en ninguna de estas carteras, pues por supuesto son libres de hacerlo y les damos todas las herramientas para hacerlo. Y si ellos consideran que pueden invertir en fondos monetarios y obtener una rentabilidad superior a la de nuestra cartera ahorro, pues ole, fenomenal. Ahora, si eres un inversor que no te ves con los conocimientos suficientes como para analizar fondos monetarios y averiguar cuáles son los mejores y los que te van a dar más rentabilidad y los que tienen menos riesgo, etcétera, o simplemente no te quieres complicar la vida, porque una gran ventaja del servicio de RoboAdvisor en general es que está hecho para gente que no se quiere complicar la vida. De mira, no tengo ni idea, dámelo hecho. Pues si nosotros te lo damos hecho. Te damos una cartera de monetarios que ya está hecha y, y bueno, pues que podéis ir consultando los datos de rentabilidad en la web y ahí veréis si os parece que
bueno, pues acorde con lo que están haciendo otros fondos de la categoría, pues lo va haciendo mejor o lo va haciendo peor. Preguntan también, bueno, yo creo que se están haciendo un poco lío también con este tema de la rentabilidad. Si crecen, la media sube, es decir, si la volatilidad se ubica de forma positiva más tiempo que negativa, ese fondo sube, sube la media, si no al revés. O sea, en realidad lo que revierte a la media es la volatilidad en sí, no el hecho de que esté subiendo o bajando el activo cuya volatilidad estamos midiendo, ¿verdad, Joséchu? O sea, lo importante no es si está subiendo o bajando la bolsa, si estamos hablando de volatilidad bursátil, sino cuántos altibajos se están produciendo, ¿no? De bruscas son esas subidas o esas bajadas. Preguntan también si invertís en criptos, si tenéis algún toque de criptos en alguno de vuestros fondos. No. Tenemos una política respecto de criptomonedas. Nosotros no invertimos en criptomonedas. Vale. Y no lo vais a hacer en el futuro, ¿no? De momento no. Vale. Y preguntan también cuántos años os ha llevado duplicar rentabilidad. Aunque, paso a responderte inmediatamente a esa pregunta que me haces, aunque obviamente, y tiramos ahí, eso también es formación financiera, en el momento en el que un activo es depósito de valor, es decir, no solamente es, bueno, las características que tiene que tener un activo financiero, ¿no? De medio de pago, transaccional y depósito de valor. Poco a poco el histórico de monedas como Bitcoin va generando histórico. Entonces, obviamente, cuanto más tiempo permanezca vivo y más tiempo permanezca estable y oscile poco, tenga poca volatilidad, eso se convierte en un medio de pago, perdón, en un depósito de valor. Es decir, yo puedo ahorrar en bitcoins. Porque igual tú puedes transaccionar, comprar o vender cosas en Bitcoin para sortear la ley, para sortear determinadas imposiciones de unos estados sobre otros. Tú puedes contar, tú puedes contabilizar. Esto vale tantos bitcoins. Tú puedes pagar, tú puedes contabilizar, pero no tienes depósito de valor. Conforme un activo va siendo depósito de valor, los inversores, los ahorradores, los ciudadanos consideran ese activo como confiable para tener sus ahorros, meterlo ahí y recuperarlo dentro de 10 años, independientemente de la rentabilidad que tenga. Por lo menos eso va a existir y va a valer más o menos lo que han metido, se va convirtiendo en una moneda. Quizá en un entorno más de ese que hablamos, pues gestoras como la nuestra se animen a tener ese tipo de estrategias y tener ese tipo de... No obstante, nosotros obviamente tenemos una opinión sobre el Bitcoin, pero no gestionamos Bitcoin. En cuanto a la pregunta que comentabas, discúlpame, ¿me la recuerdas, por favor? Ah, No, no, duplicar. ¿eh? Duplicar, me comentabas. Sí, ¿Cuánto si tiempo? habíais ¿cuántos años habíais tardado en duplicar rentabilidad? Bueno, este fondo es un fondo, la verdad es que es un fondo conservador. Este fondo no es, Sí, lo que no es. quiero es no perder, pero en los de bolsa, por ejemplo. En los de bolsa, bueno, tendría que mirar el histórico. La verdad es que ahí es una pregunta que me pillas, pero están las fichas. Que sí, Vale, están las fichas el mirarlo. vale. Y una última pregunta y terminamos porque estamos ya frisando a las 7:30. Se nos ha ido de las manos la duración del webinar. Preguntan si comercializáis algún ETF, que entiendo que no, y si alguno de vuestros fondos invierte en ETFs. No sé por qué hacen esta pregunta, pero Bueno, a ver, los ETFs está bien, es como todo en la vida, las cosas van, las cosas vienen, hay activos que no se hicieron antes, existen y otros, y luego el día de mañana existirán o no. Nosotros, en los fondos multiactivo, hacemos todo tipo de inversión. Nosotros invertimos cualquier zona geográfica, cualquier instrumento, cualquier activo. Y en la parte de cualquier instrumento, nosotros vamos siempre al instrumento más adecuado. Si lo podemos comprar en directo, si podemos comprar la acción en directo o el bono en directo o el oro en directo, la materia prima en directo, la compramos. Que no hay, no se puede, no nos interesa, compramos un ETF de oro. Compramos un ETF de tecnológicas americanas. vale, perfecto. Pues, Joséchu, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas Joséchu gracias a vosotros. Martínez, que es gestor de patrimonios en Acacia Inversión. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor ese activo que es la volatilidad. Es un activo extraño, ¿verdad? ¿Eh?
Es un activo extraño, es un Es un activo no activo manido. extraño que yo creo que gracias a ti, Joséchu, mucha gente se habrá descubierto hoy que es un activo. O sea, Eso ya es. no Que da solamente una dinero, variable, ¿no? que da Algo que dinero. tenemos que valorar dentro a la hora de seleccionar un fondo o una acción o lo que sea, sino que además es un activo en sí, algo en lo que se puede invertir. Eso Pues es. bueno, muchas gracias por explicarnos y por Muchísimas explicarnos gracias a también. vosotros. Y muchas gracias también a los asistentes por acompañarnos. Os recuerdo que la grabación del webinar de hoy va a estar disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana, así como en nuestro canal de YouTube. Y, y luego lo que es el audio de los webinars también lo colgamos en el blog y en las principales plataformas de podcast. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde.